Muy buenas noches, estimados participantes. Sean nuevamente bienvenidos a la empresa Roma Ingenieros, Consultoría, Construcción y Capacitación. Curso de alta especialización gratuito, residencia y supervisión de obras públicas. Nuestra cuarta sesión, programa hoy día de hoy. Ingeniero Hugo, le daré pase para su respectivo dictado. Ingeniero Hugo. Ok, ingeniero, le daré pase para su respectivo dictado. Ok, ahora sí. No, buenas noches, no sé si me están escuchando. Sí se escucha, jefe. Bien. Ya, muy buenas noches, espero que se pueda ver la presentación. Por favor, confírmenme también. Sí se logra ahora, ingeniero. Eh, bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con la cuarta sesión del curso de Residencia y Supervisión de Obras Públicas. En esta oportunidad, para la cuarta sesión, bueno, antes de iniciar esta cuarta sesión, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Primeramente habíamos visto que un tema de responsabilidades, competencias y funciones que van a tener los dos personales para los que estamos haciendo este curso, tanto el residente como el supervisor de obra. Ellos, como recordarán, tenían la función de ir controlando. Tanto el residente controla al personal, controla los procedimientos constructivos, controla el tema de adquisiciones, de, el tema de proveedores. ¿Para qué? Eh, para que pueda esta obra avanzar en los tiempos y con los costos que se han planteado en el expediente técnico. Y en el tema del supervisor, de manera general, él también controla el avance del residente, tanto de manera técnica como económica, como en el tema de plazos, ¿no? Cada uno de ellos cumple esas responsabilidades. ¿Para qué? Para que cuando se tenga un inicio de plazo de ejecución de obra, en este caso, ya se tenga un ingeniero, o perdón, ya se tenga una empresa contratista o un ejecutor. Este ejecutor no puede iniciar directamente la, la ejecución de la obra sin más, ¿no? O sea, está bien que haya ganado, digamos, un concurso público y, y, y se le haya adjudicado, ¿no? Como ganador de ese concurso, pero para dar inicio a la ejecución de la obra tiene que tener en cuenta algunas condiciones. En este caso, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 176, nos indica algunas condiciones que se deben de cumplir antes de iniciar o para que se dé inicio al plazo de ejecución de obra. Para este caso, les podría decir que quizá los dos más importantes son los dos primeros. El tema de la notificación al contratista acerca de quién es el inspector o el supervisor, ya sea una persona natural o jurídica, pero tiene que notificárselo la existencia de un ingeniero inspector o un supervisor. En este caso, lo que puede pasar es que se lleven dos procesos de selección al mismo tiempo, ¿no? Uno para la ejecución de la obra y otro para la supervisión de la misma obra. En el tema del supervisor puede pasar que ese proceso demore un poco más. O finalmente terminen al mismo tiempo, o se adjudique al mismo tiempo, ¿no? El detalle es ese, si es que en algún momento llega a pasar, a retrasarse ese proceso, el contratista no puede iniciar la obra sin que se haya cumplido
esta primera condición. La segunda condición es que se haya hecho la entrega total o parcial del terreno o el lugar donde se va a ejecutar la obra. Sin la entrega, sin la debida notificación al contratista acerca de la entrega del terreno, simplemente tampoco puede empezar. Otra de las condiciones es que la entidad provea el calendario de entrega de materiales o insumos, aunque esto sí es que esto sí es que se hubiera establecido, ¿no?, en las bases, o aunque esto no es muy común de ver. La cuarta es que haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. Esto es en el caso de que haya habido modificaciones. Eh, para este caso, hay que entender que, por ejemplo, al momento de hacer un proceso de selección, en el caso de una ejecución de obras, los postores o los participantes tienen acceso al expediente técnico y hacen sus consultas en función a alguna deficiencia que pueda haber. Esto es, les estoy hablando eh, previamente a todo lo que es el tema de ejecución. Acá no estamos viendo que se está revisando el expediente técnico para ejecutar, no, se está revisando y teniendo acceso al expediente técnico para, para el proceso o para el concurso público, para la adjudicación que se pueda tener, o sea, para el concurso, para ver quién es el concurso donde se va a elegir al, a la empresa constructora, ¿no? Entonces, esa empresa, o bueno, durante ese proceso, lo que puede haber es ciertas observaciones, digamos, al expediente técnico indicando que hay una mala información, datos erróneos o, bueno, incongruencias en el expediente técnico, y durante ese proceso se va a informar, ¿no?, a la entidad que, digamos, en la fase de consultas dirá, no se concuerda, no concuerda la parte de planos, indica una especificación técnica y en los presupuestos indica otro, y eso se pide absolver. Entonces, esa absolución se puede llegar incluso hasta el mismo consultor. El detalle ahí es que si es que hubiera habido algún tipo de modificación en el expediente técnico en el proceso de selección, se tiene que, ese expediente técnico modificado ya finalmente y aprobado por la entidad, tiene que remitirse a la empresa ejecutora. En ese caso, si es que hubiera habido ese tipo de, de situaciones, ¿no? La otra condición es que se haya otorgado al contratista el adelanto directo. Una cosa es que una vez que se haya pasado el proceso de selección y haya habido una empresa o una, con- una empresa ejecutora, si la empresa solicita una ampliación, un adelanto directo, ese tema de los adelantos lo vamos a ver en las siguientes clases, aunque deberíamos haberlo visto acá, pero ya, el tema de los adelantos, el contratista que ha ganado el proceso de selección puede solicitarlo una vez que se haya firmado el contrato con la entidad. Una vez que ha ganado y ha firmado el contrato con la entidad, inmediatamente el contratista puede solicitar un adelanto directo. El adelanto directo es un porcentaje que puede solicitar la empresa ejecutora, siempre y cuando se haya establecido como una condición en las bases. Eh, si, si esta condición no se ha establecido, simplemente este punto, el punto E, también se puede obviar. Ya. Eh, para el inicio del plazo de ejecución de obra, también pueden, con el contratista y la entidad, pueden hacer, llegar a un acuerdo, ¿no?, de diferir la fecha del inicio del plazo de ejecución de obra. Para esto puede argumentarse el tema de estacionalidad climática, el tema de lluvias, finalmente, que puedan llegar a afectar el inicio de la obra, ¿no? Puede ser, digamos, ¿no?, en un tema de ejecución de obras de carretera. El tema de lluvias siempre es perjudicial para los movimientos de tierra, ¿no? Y eso, simplemente llegando a un acuerdo, se puede postergar o diferir con la fecha de inicio de plazo de ejecución de obra.
Otro tema es que la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir las condiciones previstas en el ítem A y B. Eso es lo que les mencionaba. Los dos primeros generalmente son los más, no te diría los más importantes, pero generalmente es lo que se, se ve para poder dar inicio a la ejecución de obra, ¿no? Como les mencionaba, al no haber un supervisor, una obra no puede iniciar. En todo caso, se tiene que esperar a que se haya tenido o se haya hecho la contratación de un supervisor, eh, o si no, finalmente, si ese proceso está demorando, el tema es también que la entidad puede designar a un ingeniero inspector, ¿no? Pero el detalle es que tenga que cumplir con los requerimientos que indica en las bases o en los términos de referencia de contratación para el supervisor. Eso hay que tenerlo en cuenta. O finalmente que no se haya hecho la entrega del terreno, ¿no? Eso es lo que se detalla en este ítem 1. Por otro, es que la entidad, bueno, es en el ítem 2, perdón. En ambos casos, como les mencionaba, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el último párrafo del numeral 152.1 del artículo 152. Eso más se refiere a, a los temas de mayores gastos, mayores pagos por un tema de que no se tenga un residente, o perdón, un supervisor, ¿no? Ahora, esto ya lo habíamos visto por un tema de revisión del expediente técnico. ¿Qué es lo que sucede? Ya se tiene, digamos, un ingeniero, o bueno, la empresa contratista, ya se tiene un ingeniero supervisor o una empresa que va a hacer las de supervisión. Entonces, para el inicio de obra, ya se ha notificado al contratista que quién es el ingeniero supervisor o la designación del ingeniero inspector, y en todo caso se da inicio al inicio de obra, ¿no? Para esto, una vez que se da inicio, eh, se tiene que hacer como primera formalidad, se podría decir, un informe técnico de revisión del expediente técnico. Esto ya lo habíamos visto, si recuerdan, me parece que ha sido en la primera clase, y para esto el contratista tiene 15 días desde el inicio de la obra, 15 días calendarios, si es que la ejecución de la obra va a durar menos de 120 días calendarios o va a tener 30 días calendarios si la ejecución es mayor a 120 días, ¿no? De la misma manera, el ingeniero supervisor también va a tener que evaluar y pronunciar acerca de las observaciones o quizá los mismos hallazgos que pueda tener el expediente técnico, y para él la cantidad de días es un poco menor, ¿no? Si es menor a 120 días la ejecución de obra, él tiene 7 días, y si es mayor a 120 días calendarios de ejecución, va a tener hasta 10 días, ¿no? Ahora, un detalle, un detalle acerca de el personal con la que la empresa contratista, el ejecutor, en todo caso, el ejecutor, al momento de participar en un proceso de selección, ¿qué es lo que sucede? La entidad, en las bases del proceso de selección, indica pues, unos requisitos, puede ser básicos, requisitos mínimos que tiene que cumplir el personal clave, llámese en este caso un ingeniero residente o ingenieros especialistas que necesitan, que va a necesitar para la ejecución de la obra, y que estos ingenieros o este personal clave tenga que estar presente y permanente durante la ejecución de la obra. Para esto, por ejemplo, si para una determinada ejecución de obra se te pide, no sé, un ingeniero de, de 5 años de experiencia en la especialidad, ese ingeniero con nombre y apellido se va al proceso de selección como parte del plantel profesional de la empresa contratista. Y ese ingeniero tiene que estar presente, o bueno, una vez que la empresa haya ganado ese proceso de selección, eh, tiene que estar presente. Si el ingeniero, por ejemplo, eh, no sé, este ingeniero ha estado trabajando
en, en alguna obra aparte de eso y está como parte de personal clave de, de este proceso de selección o de esta empresa contratista, eh, no va a poder, no va a poder, o bueno, la propuesta de la empresa contratista puede ser descalificada si es que este ingeniero aún sigue laborando en otra, en otra obra sin que haya sido recepcionada. Esa condición es al momento del proceso de selección, ¿no? O sea, la oferta de la empresa contratista que propone a un ingeniero, al ingeniero, no sé, al ingeniero Pedro, vamos a decirle así. La empresa contratista propone al ingeniero Pedro como ingeniero residente y tiene, no sé, los 5 años de experiencia que está necesitando. Pero hasta ese punto de que ha presentado la oferta durante el proceso de selección, este ingeniero Pedro todavía está como personal clave en otra empresa, perdón, en otra obra que no se haya recepcionado. En esa situación, esa oferta de ser detectada por el comité de selección va a ser descalificada, ¿no? Eh, Para el caso de la permanencia del personal ofertado, hay que, si mencionamos así como tal, como el ingeniero residente, eh, tiene que estar presente el ingeniero que ha sido propuesto en el proceso de selección como personal clave. ¿Ya? Si el ingeniero Pedro, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, con 5 años de experiencia, es propuesto como personal clave, ese ingeniero Pedro tiene que permanecer mínimamente 60 días calendarios en la ejecución de esa obra. No puede ser removido, no puede ser cambiado durante esos 60 días. Ahora, esa condición lo indica en la norma, en el artículo 190, en el reglamento de ley de contrataciones, nos indica que si la obra tiene más de 60 días calendarios de ejecución, tiene que estar mínimamente 60 días calendarios. Si la obra es menor a 60 días calendarios, ese ingeniero tiene que estar permanentemente dentro de la obra y no puede ser cambiado. Eso es lo que nos indica este artículo. El incumplimiento que pueda tener, por ejemplo, ¿no? Que este ingeniero Pedro se haya propuesto como personal clave, pero al momento de ejecución aparezca otro ingeniero, eso ya es un incumplimiento de parte del ejecutor y puede ganarse una penalidad que es de mayor a 0.5 UITs hasta a una UIT por cada día de ausencia de la persona, de ese personal en la obra. Si aparece en la obra, no aparece el ingeniero Pedro, aparece el ingeniero, no sé, Alberto, entonces puede ser por algún motivo, y eso lo vamos a ver ahora, puede ser por algún motivo, pero el hecho de que no esté el ingeniero Pedro que se ha ofertado, no esté en la ejecución de la obra, implica que la empresa contratista va a ser acreedora a una penalidad. Ahora, ¿hay alguna manera de hacer el cambio de ese ingeniero? Sí, hay excepciones. Las excepciones son, así como ven en la parte inferior, son tres. La primera puede ser por muerte del ingeniero, digamos, durante el proceso de selección, antes del inicio de obra, el ingeniero haya fallecido por algún accidente, cualquier tipo de, por cualquier situación, fallece, eso se informa a la entidad y se procede a hacer el cambio. Ahora, por el invalidez sobreviniente. La invalidez sobreviniente se refiere principalmente a la que ya sea por, digamos, un accidente, una enfermedad, este personal clave no pueda participar en la ejecución de la obra. ¿En qué sentido? Digamos, si el ingeniero o, bueno, esta persona en un accidente haya sufrido un golpe, un daño tan grave está vivo, pero le impida, digamos, realizar su trabajo de manera productiva, o, o se haya reducido de tal manera el trabajo productivo que pueda realizar el ingeniero, entonces ese ingeniero ya no puede continuar con el trabajo. Por ejemplo, ¿no? En el accidente,
se le ha tenido que amputar todo el tren inferior del ingeniero, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, este ingeniero ya no va a poder ser, ya no va a poder participar porque simplemente no puede caminar o no puede movilizarse, o que haya sufrido un golpe grave, está vivo, un golpe grave en la cabeza, está vivo, pero digamos que haya perdido capacidades mentales, por ejemplo. Ya ese es un tema. Está vivo, pero no está apto para trabajar. Por ejemplo, digamos, nuevamente un accidente, pero que se haya roto el brazo. Eso no implica un cambio. ¿Por qué? Porque el ingeniero no va a hacer un trabajo de esfuerzo con el brazo, ¿no? Claro, irá con unos vendajes, bueno, con accesorios a la obra y hará los debidos cuidados a su salud, pero eso, una rotura de brazo no le impide hacer el proceso de, de dirigir en la obra, ¿no? Hay que diferenciar ese tipo de cosas. Y finalmente, una excepción más es la inhabilitación para ejercer la profesión. La inhabilitación principalmente se da por un tema ya de procesos legales que se puedan dar más adelante. Digamos, el ingeniero está trabajando normalmente, pero ha tenido una obra en otro sitio que ha sido quizá intervenida o que está cuestionada y que finalmente, producto de esa intervención, haya resultado en la inhabilitación y que no puede ejercer. En todo caso, en ese punto, igual de la misma manera, mm, se comunica a la entidad y bueno, se propone el cambio del ingeniero, ¿no? Mm, A ver, una pregunta. ¿Qué pasa si la demora al iniciar la ejecución más de 60 días y el personal propuesto ya no está disponible? Eh, Mira, cuando tú has ganado o bueno, cuando la empresa ejecutora ha ganado la, el proceso de selección, esa empresa asegura que ese personal clave va a estar presente. Por más demoras que haya habido, tú tienes que tener los 60 o tú tienes que, al momento del inicio de la ejecución de la obra, tiene que estar presente ese personal para hacer la ejecución de la obra. Tú me dices que al iniciar la obra ha habido, o antes de iniciar la obra ha habido una demora de 60 días. No importa que pase 60 días, tiene que estar ese personal. Los 60 días van principalmente eh, por el hecho de que al inicio de la obra, a partir del inicio de la obra, tiene 60 días, no es que tiene 60 días, sino después de los 60 días, después del inicio de la obra, ese personal puede llegar o puedes llegar a cambiarlo. Puedes llegar a cambiarlo por muchos motivos, ¿no? Puede ser, digamos, que ese personal, ese ingeniero residente no esté manejando adecuadamente la obra, esté generando retrasos o conflictos, quizá no se presente por irresponsabilidades, no sé, y que esté generando ya sea penalidades a la empresa. Por ejemplo, el hecho de que no esté presente un ingeniero, este ingeniero residente, no esté presente dentro de la obra, no esté presente dentro de la obra, genera esta penalidad, como ves ahí, de 0,5 hasta 1 UIT por cada día de falta. Y ponte que el ingeniero se haya faltado una semana a la obra, sin justificación alguna, sin ningún tipo de justificación. Entonces, ¿qué va a pasar? Y si, digamos, en las bases indica que la penalidad por inasistencia o ausencia va a ser de una UIT, entonces, imagínate, una UIT está por encima de los 4.000 soles y por 7 días lo multiplica, son más de 30.000 soles en este caso. Ahora, el detalle es que la empresa ejecutora va a querer asumir esos 30.000 soles, va a querer que se le reduzcan los 30.000 soles. La respuesta es no, pero tampoco lo puede cambiar porque es un personal clave que se ha propuesto. Así es que tiene que esperar hasta los 60 días para poder proceder a su cambio, ¿no? Mm.
A ver, continuemos. Ya. Hay un detalle también, ¿no? Digamos que a partir de los 60 días, ya, tú quieras cambiarlo porque el ingeniero te está causando muchos problemas. Entonces, yo lo puedo cambiar, o sea, yo como empresa contratista lo puedo cambiar así directamente de la nada ya, al día siguiente de los 60 días, por ejemplo, al día 61 pongo otro ingeniero. La respuesta es no, tampoco. Hay que seguir una formalidad, ¿no? Primero, si tú sabes como contratista, como ejecutor, este ingeniero está causando problemas, entonces lo que yo hago, voy a indicar a la entidad que ya no voy a seguir tomando los servicios de ese ingeniero como residente, pero tengo que indicarlo a informar a la entidad por lo menos 15 días antes de que 15 días antes de hacer el cambio. Ya, yo estoy despidiendo, bueno, voy a despedir a ese ingeniero, pero por lo menos 15 días antes tengo que estar proponiendo, o bueno, indicando que voy a realizar un cambio con ese ingeniero. Y ese ingeniero, al, el ingeniero que va a reemplazar al ingeniero residente actual, tiene que tener las mismas cualidades o experiencias que se ha planteado en el proceso de selección. Por ejemplo, en el proceso de selección te dicen, yo quiero un ingeniero de 5 años de experiencia en carreteras. Entonces, el ingeniero que le va a reemplazar tiene que tener por lo menos 5 años de experiencia en carreteras. Ahora, un caso aparte, digamos, en el proceso de selección me piden 5 años de experiencia en carreteras, pero yo he propuesto como ingeniero, como personal clave al ingeniero que tiene 10 años de experiencia. Entonces, ¿con cuántos años de experiencia tiene que tener el ingeniero que le va a reemplazar? Eh, Tiene que tener la cantidad de años que te exigen en las bases, no necesariamente la experiencia que tiene en, el ingeniero original, por decirlo así. Hay que tener en cuenta eso. Ya bueno, el detalle es, ¿no? Vamos a cambiarlo. Ya tengo un ingeniero que cumple las condiciones o el perfil del ingeniero que voy a reemplazar. Entonces, tengo 15 días por lo menos para informar antes de hacer el cambio. Y la entidad, si digamos la entidad no emite ningún pronunciamiento, no indica nada, en 8 días se puede dar como aprobada esa solicitud, ¿no? Ah, por ejemplo, hay un caso aparte, ¿no? Si digamos durante la ejecución de la obra se dice que el ingeniero residente ya terminó su plazo, perdón, ya terminó la relación contractual, o sea, ya lo quieres despedir al ingeniero residente, se va a despedir al ingeniero residente y la entidad no haya aprobado que no cumpla con las condiciones o las calificaciones que requiere el ingeniero, también se va a ver acreedor de una penalidad, ¿no? Por cada día de ausencia de ese ingeniero que después de esos 15 días no se, se haya retirado, por decir así. La permanencia del personal ofertado también considera la participación de personal adicional. A ver, ¿qué es lo que sucede? En los procesos de selección no se exige que se tenga, digamos, la exigencia no se exige la presencia de ingenieros asistentes, por ejemplo. Personal clave generalmente son ingenieros, primero el residente o jefe de obra y los ingenieros especialistas, ¿no? Pero asistentes no están. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿El contratista puede poner asistentes? Sí, puede poner asistentes, todos los asistentes que quiera, pero el detalle es que esa cantidad de asistentes no significa que le vas a cobrar más por cada asistente a la entidad. Pero eso sí, tienes que informar que van a haber mayores profesionales, si es en el caso de asistentes o otros ingenieros quizá especialistas, se tiene que informar
a la entidad mediante un apunte en el cuaderno de obra y, bueno, indicar, ¿no?, qué funciones va a cumplir para que el ingeniero supervisor o la empresa de supervisión pueda hacer este, el- la constatación de trabajos o por lo menos la verificación de trabajos, ¿no? Muy bien, entonces, ya hemos visto que antes de la obra hay algunos detalles, antes del inicio de obra, es un tema más un tema de documentaciones. Un tema de garantías no hemos puesto acá, lo vamos a poner, lo vamos a aumentar en la siguiente, pero es importante también tenerlos en cuenta. El detalle acá, ya estamos durante la ejecución de la obra, ya tenemos una empresa de ejecutora, ya tenemos un ingeniero residente, se ha hecho también a un ingeniero supervisor, se tiene un ingeniero supervisor, se ha entregado el terreno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ejecutar. Y como les mencionaban al inicio, la ejecución de la obra va ligado a lo que mencionábamos en clases anteriores. El ingeniero residente va a tener que hacer el control del avance de los trabajos que indican el expediente técnico y el ingeniero supervisor tiene que verificar esos trabajos de acuerdo también a lo que indica el expediente técnico. Perdón. Bueno, el ingeniero supervisor va a verificar el avance de esos trabajos de acuerdo al expediente técnico. Si, digamos, el ingeniero, o los trabajos que se realizan, digamos, para el mes, del primer mes de ejecución, han realizado, no sé, el ingeniero residente puede decir, se ha realizado excavación de 100 metros de zanja, por ejemplo, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Se han realizado la excavación de 100 metros de zanja. Eso puede poner en su informe y el ingeniero supervisor también tiene que hacer la constatación de esos 100 metros de zanja que se han avanzado en ese primer mes. El ingeniero supervisor va a ir a campo, va a verificar, de acuerdo a lo que indica el expediente técnico. El expediente dirá, sí, se tiene que avanzar 100 metros, pero ¿en qué condiciones o de qué manera voy a hacer el pago de eso? ¿O de qué manera voy a verificar y voy a dar eh, como aprobado esos 100 metros de zanja? Ahí en el expediente técnico, en la parte de especificaciones técnicas, te indicará, ¿no? Para realizar el pago de los 100 metros de zanja o de excavación que vas a tener, tiene que tener las siguientes condiciones. Que la zanja tenga un ancho de, no sé, ponte 60 centímetros, que tenga una profundidad de 1 metro. Eso es lo que te indicará en las especificaciones técnicas. Tú vas a campo como ingeniero supervisor, vas a campo, verificas, tienes que hacer la medida. 100 metros de zanja, muy bien, 100 metros de zanja están. Pero ¿qué profundidad lo habrá hecho? Lo habrá hecho a una profundidad, digamos, que encuentras a una profundidad de 50 centímetros. Entonces, ¿cumple o no cumple la condición que indica el expediente técnico? Esa es la pregunta. Tú como supervisor, ¿apruebas que se hayan ejecutado los 100 metros de zanja, pero solamente con una profundidad de 50? Si en el expediente técnico y en las especificaciones te indica que debería ser a 1 metro. ¿Apruebas o desapruebas? En este caso, tendríamos que eh, verificar, ¿no? Y si verificamos que no cumple las condiciones de que se haya excavado tal cual indica el expediente técnico, simplemente no se aprueban esos trabajos, ¿ya? Una valorización no quiere decir que yo voy a ir a medir solamente, voy a medir los trabajos que están realizándose. En el expediente te dice 100 metros de zanja, pero las especificaciones te dicen zanjas de 1 metro de profundidad. Si no se cumplen esas condiciones, yo como supervisor no puedo aprobar esa partida. Y diré, yo también elaboraré mi documento de valorización indicando que no se han realizado esa partida de manera adecuada, ¿no? Y por lo tanto no se valoriza. En este ejemplo, si digamos, yo como residente hablo con el supervisor, pero ingeniero, yo puedo hacer hemos hecho la excavación, ya bueno, a 50 centímetros, está bien, acepto. ¿Me podría
valorizar el 50%, ya que no he llegado los otros 50 centímetros, claro, 50 centímetros de profundidad. ¿Me podría valorizar el 50% como supervisor? Tu respuesta debería ser no. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo las condiciones que indica el expediente técnico. Y hay que tener un poco de, hay que tener, como les mencionaba en alguna clase pasada, ¿no? No confiar en nadie. Él te podrá decir, ya, pero al siguiente mes lo completo, que esto. No, tú tienes que ser desconfiado de todos los trabajos que están realizándose en campo. Si te dicen, ya, hemos hecho tantos metros, tú tienes que ir a verificar como supervisor, verificar trabajo por trabajo qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque finalmente a ti te han contratado para velar por los intereses de la entidad, para velar los intereses no solo de la entidad, sino también tienes que velar por tus propios intereses. El detalle es que si tú apruebas una partida que no está correctamente ejecutada, tú como supervisor, eh, ese tema se va a entender más adelante, cuando tengan ya problemas, por decirlo así. eh, Va a repercutir mucho en va a repercutir mucho ya en tu vida profesional el hecho de que tú tengas una denuncia por un trabajo que no has supervisado adecuadamente, que puede llegar a temas penales. Y el tema es que un, una situación, ya sea en el ámbito de la Contraloría o en el ámbito de fiscalías o juicios más adelante, son temas que, vamos a decirlo así muy crudo, te destruyen tanto emocionalmente, físicamente, económicamente, el hecho de estar contratando abogados, de estar preocupándote por notificaciones. Son temas que más adelante van a repercutir en tu vida si es que no controlas adecuadamente un trabajo. Y que, como te digo, te destruyen si tú no llegas o te ves envuelto en esa situación. Muchas veces tienes que tener mucha fortaleza para poder sobrellevar ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, un tema importante acá es que toda documentación, todo lo que tú puedas hacer, toda comunicación, tanto con la entidad como con la empresa ejecutora, en este caso, va a ser siempre de manera documentada. Y esa documentación, como recomendación, yo te lo diría, que tienes que tener una copia de toda la documentación que tú llegues a realizar. Esa documentación te sirve de prueba a ti, ¿no? De que tú has actuado, has sugerido, has indicado que el residente o la empresa, el residente sobre todo, tome acciones de una determinada situación que está pasando en obra. Si estás viendo que están haciendo algún trabajo mal elaborado, algunos, digamos, ¿no? Tema de mezclas, estás viendo que están haciendo mal, tú puedes indicar mediante cuaderno de obra las malas acciones que se están realizando y sugerir o simplemente solicitar la demolición, digamos, de alguna estructura que se haya construido. Pero si tú no has hecho nada de eso, no has dicho y solamente al momento, digamos, de un proceso judicial, tú dices, no, pero yo le he dicho de palabra. En, en un tema público no existe la palabra. Tienes que tener todo documentado. ¿Cómo tú te puedes salvar? Indicando en el cuaderno de obra, yo he escrito en tal asiento que se demuela tal partida o, bueno, tal estructura, que no se continúen con los trabajos, informando a la entidad que no están cumpliendo algunas condiciones, y con eso tú puedes librarte. Pero para eso tú necesitas un tema de documentación, necesitas tener copias de todos los documentos, copia de tu cuaderno de obra, copia de las acciones, incluso los documentos que emites a la entidad, tienes que tenerlo, ¿no? Ah, bueno, acá un poquito me he ido por la tangente, pero ya. Eh, es un tema importante, ¿no? Un tema que quizá necesitamos tener como responsabilidades. Ustedes como ingenieros, tanto residentes como supervisores, son, no te diría los dueños de la obra, pero son los responsables por todo lo que pueda pasar en esa obra, ¿no? Mientras tanto, no se recepcione por la entidad y hasta que se cumpla la garantía de, de ejecución, ustedes son los responsables de eso, ¿no? Y cualquier problema que pueda haber, siempre los van a llamar.
Hay que, siempre es un llamado de atención para todos nosotros como profesionales a tener en cuenta, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es el tema del curso. Ya estamos haciendo la ejecución de la obra, ya hemos hecho las actividades o bueno, desde el inicio de la obra hasta el último día del mes que estás ejecutando. Hasta ese último día, por ejemplo, hemos iniciado hoy día la obra el día 10 de julio. Yo tengo que presentar una valorización, un documento. La valorización es un documento. Yo tengo que presentar esta valorización hasta el día 31. Bueno, julio tiene 30 o 31. Hasta el día 31 yo tengo para presentar la valorización de todas las actividades que he realizado en este mes. Si han sido excavaciones, si han sido, no sé, preparación de mezcla de concreto y vaciado de concreto, encofrados, instalación de tubos, instalación de la parte eléctrica del proyecto, no sé, dependiendo del proyecto, todas las actividades que tú hayas realizado con aprobación del ingeniero supervisor, los tienes que plasmar en este documento denominado valorización. Y eso los vas a entregar mes a mes. ¿Qué es una valorización? La valorización son pagos a cuenta, o bueno, van a representar los pagos a cuenta que se realizan o que se da por los trabajos realizados durante el mes. Ya, para esto tú te vas a basar en los metrados. En el expediente técnico te dirá, no sé, tienes que hacer, como en el ejemplo anterior, tienes que hacer la excavación de 100 metros de zanja. Entonces, ¿cuánto es tu metrado? 100 metros lineales de la partida zanja. Ahora, eso lo tiene que comprobar el ingeniero supervisor y también emitirá su documento respectivo una vez que lo verifique, ¿no? Para el tema de valorizaciones, vamos a tener una pequeña diferenciación entre el sistema de contratación, si es a precios unitarios o es a suma alzada. Precios unitarios indica, o la valorización va a ser por los metrados ejecutados y los precios unitarios ofertados. Es la multiplicación de ambos, ¿no? Los metrados, cuánto has ejecutado y cuánto cuesta esa partida, más los gastos generales ofertados y la utilidad ofertada. Esto se va a valorizar hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Tú ejecutas, digamos, en el expediente técnico te dice 100 metros de zanja, pero tú en el campo estás haciendo la excavación y te das cuenta que no son 100 metros, son 200 metros, por ejemplo. Son errores que han habido en el expediente técnico. 200 metros. Entonces, por esos 200 metros se te va a reconocer el total de lo que tú hayas ejecutado, lo que tú estés reportando. En caso, no en el otro sistema de suma alzada, es básicamente lo mismo, pero el detalle es que la valorización va a ser en función al total de metrados que te indica el presupuesto de la obra. Es distinto. Por ejemplo, ¿no? En el expediente técnico te indica, ya vas a hacer, vas a vaciar, a ver, vas a vaciar 10 metros cúbicos de concreto, por ejemplo. 10 metros cúbicos acá. Pero haciendo ya en el campo, te das cuenta que no has utilizado 10 metros cúbicos de concreto, sino has utilizado 8 metros cúbicos nada más. Entonces, para tu valorización, vas a reportar los 8 metros cúbicos. Y una vez que se haya terminado de hacer la ejecución de la obra, eh, en el proceso de liquidación, se te va a tener que pagar el total de lo que indica el expediente técnico. Si tú has ejecutado 8 metros cúbicos, pero en el expediente decía 10, a ti te van a pagar por esos 10 metros cúbicos. Eso ahí parece favorable, ¿no? Parece. Pero ¿qué es lo que sucede? En otro caso podría ser que te dicen, ya, vamos a hacer el vaciado de 10 metros cúbicos, pero
Tú en el expediente técnico, no, perdón, en la ejecución, no vacías 10, vacías 12. Esos 2 metros cúbicos de más, ¿te los van a pagar? Lo puedes reportar, o sea, lo vas a valorizar, pero no te van a pagar por el total de esos 12 metros cúbicos. Te van a pagar solamente por esos 10 metros cúbicos que están en el expediente técnico. Es la diferencia básica de lo que es precios unitarios y sumas alzadas. ¿Ya? En precios unitarios te van a pagar por lo ejecutado realmente en el campo y en suma alzada por lo que indica el presupuesto de la obra, ¿no? Esto último puede ser beneficioso, sí, puede ser, pero también puede ser perjudicial. Ya, puede ser perjudicial, ¿no? Cuando, digamos, hay deficiencias en el expediente técnico. Ya, para las valorizaciones y metrados, hay un proceso, ¿no? Que indica los artículos 171 y 194. En lo que indica el reglamento de la ley de contrataciones, principalmente hay que ver que reglamenta todo lo que son plazos, procedimientos que vamos a tener que cumplir para un correcto avance en la parte administrativa, sobre todo. Ahora, mira, si te das cuenta, la parte roja, esta parte roja de acá, ahora vamos a marcar esta parte. eh, en esta parte, en el primer mes, o bueno, el tema de valorización, el tema de valorización, vamos a entender que podemos presentar, como ya les había mencionado, hasta el último día del mes. Si hemos trabajado en un mes determinado, en este mes, por ejemplo, tenemos hasta el día 31 para presentar el pago para presentar el documento de valorización, ¿ya? Tenemos hasta el día 31 de este mes que estamos trabajando. Ahora, una vez presentado ese documento, el ingeniero supervisor tiene hasta 5 días a partir del primer día hábil del mes siguiente. Por ejemplo, si vamos a hacer la valorización del mes de julio de este mes, yo lo presento el 30 hasta el 31 de julio, ¿no? Hasta el 31 de julio y a partir del 1, 2, 3, 4, 5 de agosto, el ingeniero supervisor tiene esos 5 días para poder hacer la revisión y aprobar o desaprobar o bueno, hacer, digamos, las discrepancias que pueda tener, observaciones a la valorización mm, que ha presentado el ingeniero residente o la empresa contratista, ¿no? Y una vez que, después de esos 5 días que el ingeniero supervisor haya hecho o haya emitido su informe, ¿qué pasa? Tiene hasta el último día de ese mes, o sea, del mes de agosto en este ejemplo, para poder pagar la valorización. ¿Quién paga? Paga la entidad, ¿no? Entonces, tiene todo ese tiempo para hacer el pago. Ahí, eh, bueno, ya se ve la parte administrativa de la entidad, tiene que pasar por diferentes áreas y hacer el pago una vez que haya pasado por las diferentes áreas, ¿no? Y hasta el último día del mes siguiente. Ahora, ¿qué pasa? En el mejor de los casos, te pagarán pues en el mes de agosto. La valorización que has hecho en julio, te lo pagarán en el mes de agosto. Pero ¿qué pasa si no te pagan? Si no hay pago. Hasta el 31, ya estás ahorita, ahora ya estás en septiembre. ¿Qué pasa en septiembre? No me han pagado lo que es de julio. ¿Puedes hacer algún tema de paralización, algún tema de reclamo? El detalle es que acá la entidad tiene ese plazo y a partir de ese plazo tú, si es que no ha habido pagos, no te han pagado por ese mes, finalmente tú puedes hacer el tema del reclamo por intereses, tema de intereses, ¿no? Y ese tema de intereses ya, bueno, está en el Código Civil, los artículos, a partir del artículo 1234, me parece, y el detalle es ese, que si no te pagan,
tú puedes aplicar un tema de intereses al pago de la valorización que estás solicitando. No te pagan un mes, no te pagan 2 meses, hasta 3 meses no te pagan. ¿Qué es lo que pasa? Tú como empresa contratista no tienes tampoco, no puedes estar solventando todo con el propio dinero tuyo, ¿no? Si es un tema de la entidad y no te han pagado hasta por 3 meses, eso puede ser un causal para poder solicitar una paralización, una suspensión del plazo de ejecución. Eso lo vamos a ver luego. Hasta ahorita, el tema de valorizaciones, solamente vemos el procedimiento, tenemos el mes en que hemos trabajado, hasta el último día de ese mes tenemos que presentar nuestro documento de valorización. Las valorizaciones no son solamente los metrados, o sea, la cantidad de trabajo avanzado, y eso son una serie de documentos que hacen constatar qué es lo que hemos hecho. Por ejemplo, si hemos hecho, si hemos eh, recepcionado, o bueno, perdón, si hemos hecho la excavación de zanjas, mínimamente pondremos su panel fotográfico, pondremos eh, las, digamos, la instalación de tuberías, qué material de tuberías estamos poniendo, si se han hecho el, se ha, se ha, se ha cubierto la tubería con material seleccionado, tendremos que ver que se han hecho la selección de materiales mediante, no sé, algún tipo de proceso mecánico, y la compactación, y finalmente, si es que es, digamos, un tema de pistas, veredas, hacer la compactación y hacer el informe también de la parte de mecánica de suelos, indicando el grado de compactación que se haya tenido, toda la prueba, las evidencias de que se están cumpliendo las partidas con las especificaciones del expediente técnico, ¿no? Y para eso también ahí entra a tallar lo que es el ingeniero supervisor, que digamos en el proceso de hacer vaciados de concreto se tienen que sacar probetas, y esas probetas tienen que estar, hacer las respectivas roturas para determinar que ese concreto que se ha vaciado cumpla las calidades que están indicando en el expediente técnico, ¿ya? Pero tienes hasta el último día de ese mes para presentar ese documento. A partir de ese último día, a partir del día siguiente de ese mes, en el mes siguiente, tiene el supervisor 5 días para poder hacer su informe, emitir su informe, y bueno, la entidad tiene hasta el último día de ese mes para poder realizar el pago, ¿no? Ese más o menos es el procedimiento para el tema de valorizaciones, es un tema de plazos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay discrepancias? Por ejemplo, yo digo, como ingeniero residente, yo he excavado 120 metros de zanja, ¿no? Volvemos al ejemplo de la zanja. Pero el supervisor me dice, no, solamente te voy a dar 50 metros. Vamos a, vamos a valorizar 50 metros porque esos otros 70 metros no están correctamente ejecutados. Pero tú demuestras que sí están correctamente ejecutados, así es que hay una discrepancia. Hay esa diferencia de criterios que hay entre los dos. Según el artículo 196, en la liquidación se van a resolver todas las discrepancias eh, que se han realizado, ¿no? O que se hayan tenido en el proceso de ejecución. Eh, para este caso, siempre hay que tener en cuenta que si el monto de valorización en controversia es igual o mayor al 5%, la parte interesada generalmente puede someter dicha controversia a conciliación o arbitraje a la Junta de Resolución de Disputas dentro de los 30 días hábiles de tomar conocimiento de la discrepancia, ¿no? Eh, bueno, son diferencias que pueden haber en el campo, pero se tienen que sustentar de manera adecuada, ¿no? Y si existe una discrepancia, como indica, mayor a 5%, puede ser sometida a una Junta de Resolución de Disputas. Ahora, el reajuste de precios, si ¿a qué se refiere el reajuste de precios? El reajuste de precios va a ser principalmente por el tema de la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un expediente técnico, digamos, que se ha elaborado el año pasado, o a inicios de año, pongamos a inicios de año, en enero del 2024 se ha aprobado
el expediente técnico. Después, a estas alturas del año, en julio, han pasado 6 meses, 7 meses ya, se está iniciando el proceso o se está iniciando la ejecución. Han pasado 6 meses de la aprobación del expediente técnico. En el expediente técnico indicaría a inicios de año 2024, enero 2024, el precio del cemento, por ejemplo. El precio del cemento ha estado, vamos a poner un precio, y voy a exagerarlo acá, 25 soles, por ejemplo. Precio del cemento, 25 soles en el expediente técnico. Pero al momento de la ejecución, ahora en julio del 2024, por ejemplo, podría estar, no, vamos a exagerar, 30 soles. Esa diferencia de 25 a 30 soles de un solo producto es se me fue el nombre. Esa diferencia de los precios de 25 a 30 soles es lo que tenemos que eh, calcular respecto al reajuste de precios, ¿no? ¿Para qué? Para estar evitando la pérdida económica de la empresa contratista. Este reajuste, este coeficiente de reajuste, se va a calcular mediante el uso de la fórmula polinómica. También eso habíamos hablado, me parece que al inicio del curso. La fórmula polinómica es una expresión matemática donde se van a representar los precios más representativos de la obra. Por ejemplo, si es una obra de saneamiento, por ejemplo, ahí los más representativos podrán ser pues, las tuberías, si es que tienen, digamos, obras de arte, ahí también estarán tema de concreto, agregados, aceros. Si es una obra de edificación, obviamente va a tener concreto, acero como elementos o como materiales representativos más importantes dentro de la obra. Y ese coeficiente de reajuste tiene que cumplir ciertos parámetros que están indicados en la resolución ministerial 011 del 79. Eso también se los voy a adjuntar ahí en los documentos, donde indica, uno, el tema de elaboración de la fórmula polinómica. Eso es antes de la ejecución de la obra, en la elaboración del expediente técnico, y el uso de la fórmula polinómica en el proceso de ejecución de la obra, ¿no? En este caso, se va a hacer el uso del coeficiente K, que corresponde al mes que debe ser pagada la valorización. A ver, vamos a ir acá adelante. Acá, por ejemplo, para el reajuste de la obra, tenemos esta pequeña expresión que indica el reajuste va a ser igual a la valorización por el coeficiente de reajuste. Este coeficiente de reajuste, como les vuelvo a decir, se calcula en función a la fórmula polinómica menos 1, ¿no? Valorización es igual a la multiplicación de el coeficiente de reajuste menos 1. Este coeficiente de reajuste se calcula con la fórmula polinómica y esa fórmula polinómica tiene los índices unificados tanto a la fecha de la elaboración del expediente técnico como a la fecha de la ejecución o el reporte, en este caso la valorización. Si estamos valorizando para el mes de ahora, julio, entonces usaremos, acá hay un tema interesante, ¿no? Que si nosotros vamos a valorizar, hemos hecho los trabajos en el mes de junio, hemos realizado los trabajos en el mes de junio, entonces yo presentaré mi valorización hasta el último día de junio, el supervisor evaluará, hará su informe en el mes de julio, los 5 primeros días, y la entidad me pagará durante este mes, ¿no? Durante todo ese periodo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El coeficiente de reajuste lo vamos a calcular, como les menciono, el coeficiente de reajuste tiene un conjunto o, bueno, una serie de monomios, y entre esos monomios tenemos los índices unificados de precio de construcción, tanto de la elaboración del expediente técnico como el mes que estamos evaluando. Por ejemplo, en este caso, el mes que vamos a evaluar por lo que hemos realizado los trabajos en junio,
deberían ser los índices unificados del mes de junio, deberían ser. Pero ¿qué es lo que sucede? Esos índices unificados se reportan al mes siguiente, generalmente a mediados de ese mes, del mes, se reportan por el INEI. Nos reportan, digamos, del mes de junio, nos van a reportar a mediados del mes de julio. Los del mes de julio nos van a reportar a mediados del mes de agosto. Y así, con un mes, nos reportan los índices unificados del mes anterior, ¿no? Ahora, como les digo, si nosotros ejecutamos el trabajo en el mes de junio, vamos a tener en este punto o hasta el último día del mes de junio, vamos a tener los índices unificados del mes anterior, o sea, del mes de mayo. Entonces, para hacer nuestra valorización, para obtener nuestro coeficiente de reajuste, vamos a utilizar los índices unificados del mes de mayo. Y con esos índices unificados del mes anterior, vamos a presentar nuestra valorización. Ahora, ¿qué está pasando? No estamos haciendo o no estamos teniendo un dato real. No es un dato real porque los índices unificados no pertenecen al mes de junio, pertenecen al mes de mayo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente los presentamos con los índices unificados del mes que tengamos. En este caso, tenemos solamente de mayo, presentamos la valorización de junio con los índices unificados de mayo y continuamos, ¿no? Para el mes de junio vamos a tener ya los índices unificados del mes de junio. Estamos haciendo julio, la valorización de julio, ya vamos a tener los de junio y con esos, permítanme, ya. Para el mes de junio haremos nuestro coeficiente de reajuste usando los índices unificados de junio. Ahora, ¿pero qué hacemos con la valorización anterior? Simplemente lo que vamos a hacer es actualizar el coeficiente de reajuste porque ya tenemos los índices unificados del mes de junio. Eso vamos a hacer un ejemplo, no ahora, a la siguiente clase hacemos un pequeño ejemplo de cómo procedemos en un tema de los reajustes en la parte en las valorizaciones, más o menos con este esquema, para que lo tengan en claro. Y el detalle es ese, ¿no? Los índices unificados siempre los vamos a tener del mes anterior. Ahora, en todo caso, ¿cuándo vamos a tener los índices unificados finales, últimos? Eso ya los vamos a tener al finalizar la obra, ¿no? Cuando nosotros tengamos, digamos, nuestra obra, nuestra ejecución, sea hasta el mes de julio, hasta el último día del mes de julio. Entonces, vamos a tener que esperar en agosto que salgan los índices unificados de todos los meses anteriores, porque nos reportan de todos los meses y años anteriores, y con esos índices unificados ya recién haremos la liquidación de la obra, ¿no? Con los índices unificados ya reales por cada uno de los meses. Ahora, para el tema de control de la ejecución de la obra, ¿cuál es el detalle? Acá lo que les he puesto es un pequeño ejemplo, ¿no? Un ejemplo de más o menos cómo hacemos el control de la obra. Perdón. A ver, entonces, nosotros tenemos, al momento de hacer, digamos, la empresa contratista ha ganado la licitación o el proceso de selección, lo ha ganado y al momento de presentar su documentación tiene que presentar un calendario de avance de obra. Este calendario de avance de obra es una propuesta por parte de la empresa constructora o de la empresa ejecutora para poder, permítanme, este calendario de avance de obra es un documento donde la empresa ejecutora nos va a indicar cuánto es el porcentaje de avance que va a realizar mes a mes. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos un calendario de avance de obra para, acá, para 6 meses. Tenemos para 6 meses. Entonces, me dice que para el primer mes va a avanzar un 12% del total.
Para el segundo mes va a avanzar un 13% del total. Para el tercer mes un 25% y así, ¿no? Para el cuarto 30%, para el quinto va a avanzar 10% y para el sexto 10%. Este parcial se va a reflejar en un porcentaje de avance acumulado. Por ejemplo, para el primer mes, si ha dicho que va a avanzar 12, significa un 12%. Para el segundo mes va a avanzar un 13%, pero en un acumulado debería ser 13 más 12, viene a ser 25. Para el tercer mes, sumamos este 25 más el 25% que se está proponiendo, va a sumar un 50%. Y así para cada mes vamos sumando 30 más 50, 80. 10 más 80, 90, y 10 más 90, 100. Finalmente tenemos que llegar a un 100% en un plazo de ejecución de 6 meses. Es lo que nos indica este pequeño ejemplo. Hay que tener en cuenta un pequeño detalle también para el tema de el calendario de avance de obra. Muchas veces, o por quizá inexperiencia, o claro, principalmente por eso. Generalmente lo que se hace o lo que hacen es tender a tener porcentajes de avance altos a los primeros meses. En este caso es un porcentaje, se podría decir aceptable, es un ejemplo nada más, pero no es un tema, no es un porcentaje alto. Por ejemplo, no, como les comentaba en clases anteriores, si yo pongo un porcentaje de avance alto en los primeros meses, yo me estoy poniendo la soga al cuello. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, como les mencionaba, es que en los primeros meses para la ejecución de la obra es un tema de coordinación, de abastecimiento de materiales, es un tema de organización con la población, eh, un tema de eh, tener conocimiento de la zona de trabajo, ver quizá algún tipo de problema que pueda haber durante en la inspección visual o en la inspección en el campo, ¿no? Y es un tema donde los avances físicos que se van a tener son relativamente bajos. Por eso es que si, digamos, si yo pusiera, voy a exagerar acá, un 50% en el primer mes, yo estaría diciendo que, ya, yo digo, voy a cumplir esos 50%, pero en el campo, si vamos a hacer con todo lo que les he mencionado, que estás proveyéndote de materiales, que estás organizándote con, ya sea con la población, con los trabajadores, con la misma entidad, tu porcentaje de avance quizá va a ser bajo. En todo caso, si tú no llegas al porcentaje de avance, eh, o estás por debajo del porcentaje de avance que tú has propuesto inicialmente, va a tener implicancias mientras más atrasado te encuentres. Si nos ponemos a revisar lo que indica el artículo 102 y 103 del reglamento de la ley de contrataciones, indica un porcentaje de avance acumulado que tenemos que cumplir mínimamente. En este caso, ese porcentaje es 80%. Si yo tengo, y ese 80% va a ser en relación a los porcentajes acumulados mes a mes. Si en este mes, en el primer mes, yo digo que voy a avanzar 12%, pero como avance de obra real he avanzado un 11%, ¿qué porcentaje de avance yo tengo en relación a los acumulados? De acuerdo al acumulado este, programado, al acumulado programado yo indiqué que voy a avanzar 12%, pero el acumulado real solamente llegué a un 11%. ¿Qué porcentaje de avance representa este 11% de 12%? Para eso agarramos nuestra calculadora, dividimos entre los acumulados el real, que es 11, entre 12, que es el programado, y me resulta en 91.67%. Ese 91.67% me indica que no he llegado al 100% de avance de obra, o bueno, al 100% del acumulado de ese mes. ¿Qué quiere decir? Que estoy atrasado, pero estoy, estoy incumpliendo, digamos, el calendario de avance. Eh, Se puede decir que no, estás atrasado, pero no a un nivel, no por debajo de ese 80%. ¿Ya? Entonces,
acá yo voy generando mi reporte, ¿no? Si yo tengo un atraso del 8,33%. ¿Se considera atrasada? Sí, se considera atrasada, pero todavía no indica ningún tipo de acción que podríamos tomar. Continuamos, entonces, en el primer mes, sí, hemos estado atrasados, nos hemos atrasado un 1% respecto a lo que indica el acumulado, pero estamos bien, está dentro de lo normal, se podría decir. Para el segundo mes, nos indican que debemos o hemos nosotros indicado que vamos a avanzar hasta un 25% del porcentaje o del programado acumulado, hasta un 25%. ¿Eso qué implica? Que debíamos haber avanzado un 12 al inicio y un 13 después, ¿no? Suma de esos dos me sale un 25%. Ahora, en el primer mes yo avancé 11. En el segundo mes también llegué a 11%. ¿Qué es lo que pasa? 11 más 11, 22. He avanzado en total 22%. Yo debía haber llegado hasta un 25%. Nuevamente la calculadora. 22 entre 25 me sale 88%. Entonces, he avanzado o estoy atrasado hasta un 88% de lo programado. ¿Qué quiere decir? Que tengo un atraso del 12%. Se considera adecuado, adelantado o atrasado. Estoy atrasado en 12%, pero no supero ese límite del 80% que indica acá en estos artículos. Entonces, no estamos incumpliendo nada. Quizá el supervisor podría hacer las anotaciones ahí indicando que se mejoren algunos procesos constructivos, se mejoren algún tema se mejore algún tema de celeridad, dependiendo de qué tipo de actividades estén realizando, se mejore la parte organizacional, incluso de la obra, ¿no? ¿Para qué? Para estar evitando caer en obras, visto que se está viendo que ese porcentaje de atraso está incrementándose y eso es riesgo para, para que la obra no culmine en los plazos requeridos. Muy bien, tú como supervisor podrías indicar de esa manera, ¿no? Pero no está incumpliendo todavía el tema no está incumpliendo nada todavía en este punto. Entonces, vamos al siguiente mes. Para el siguiente mes, yo debería haber llegado hasta un 50% de avance. Eso es lo que hemos indicado acá. En el calendario de obra que se ha propuesto. Hasta un 50% debería haber llegado para el tercer mes. ¿Qué pasa en el tercer mes en avance real? Para ese tercer mes yo avancé un 16%, que en un acumulado, 16 más 22, me refleja un 38% de avance. Y ahora, ese 38% de avance con respecto al avance acumulado programado, ¿cuánto quiere decir? Hacemos nuevamente la calculadora. 38 entre 50% me resulta en 76% de avance acumulado. Cuando ya estoy en un 76%, quiere decir que ya tengo hasta un 24% de avance o de atraso, mejor dicho. Un 24% de atraso. Entonces, ya he superado o ya he descendido por debajo de los 80% en este caso. Estoy al 76% de avance, cuando debería ser superior al 80%. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ya me considera el ingeniero supervisor, debe hacer las anotaciones indicando que esta obra ha caído en atraso. Al caer en atraso, se debería, lo que el ingeniero supervisor va a solicitar es que se haga la reprogramación del calendario de obra, que se haga un calendario de obra acelerado. Este calendario de obra acelerado quiere decir que todo lo demás, si solamente hemos avanzado 38%, ¿cuánto es? 100 menos 38, me sale 62%. Ese 62% que está faltando por, por ejecutar,
yo lo tengo que reprogramar en el tiempo que me queda de plazo de ejecución. ¿Ya? Yo tengo un 62% para ejecutar solamente en los 3 meses siguientes que vamos a tener de ejecución. Entonces, ¿de qué manera lo podemos, como residentes, de qué manera podríamos, digamos, reorganizar nuestros trabajos? Reorganizar nuestros trabajos. Fácil, el detalle acá, ya va a depender mucho del criterio y de los trabajos que estemos realizando, ¿no? Si son trabajos que podemos hacerlo, o sea, recuperar ese porcentaje que estamos atrasados, ese porcentaje que estamos atrasados, si lo podemos recuperar en el siguiente mes, ya depende de la capacidad que tenga el residente para organizar a las cuadrillas de trabajo, maquinarias o no sé, los trabajos que pueda realizar. Si lo puede realizar en el siguiente mes, mejor y recupera todo el tiempo, ¿no? Pero sí o sí tiene que ser su calendario. Y acá en este caso, como nosotros tenemos un... ¿Dónde estamos? Acá. Tenemos solamente un 38% de avance y teníamos, por ejemplo, es una manera, ¿no? No es que necesariamente vamos a hacerlo así. Como les digo, yo podría el siguiente mes poner digamos, tenemos con respecto al acumulado, yo necesitaba estar en un 50%, pero solamente he llegado al 38%. ¿Qué porcentaje, qué diferencia tenemos acá? Son 12%, ¿no? Desde el 38 hasta el 50 tenemos 12% de retraso que tenemos que recuperar. Este 12%, como les mencionaba, yo lo podría poner al siguiente mes, 12%, y en los meses siguientes ya no hay nada. Si yo, por ejemplo, pusiera 12% en ese mes, tendríamos que sumar 30 que he programado más 12, tendría que llegar a un avance de 30 más 12, 42, ¿no? En este caso, que se ha hecho ha sido reprogramar de manera uniforme durante los 3 siguientes meses. Como tenemos una diferencia 50 menos 38, 12%, y tenemos 3 meses todavía por ejecutar, entonces esos 12% los vamos a dividir, ¿no? A cada uno de los meses. Al primer mes le pondremos 4%, al siguiente 4 y al último 4. Entonces, esos 4% los tenemos que aumentar al calendario que tenemos, bueno, al programado que tenemos mes a mes. Si habíamos indicado que teníamos que avanzar 30 para el mes 4, entonces ya no vamos a avanzar 30, sino vamos a avanzar 34%. Y ese 34% para el acumulado los vamos a ir sumando de acuerdo al acumulado real. Tenemos 38 que avanzar, o hemos llegado hasta 38 en el mes 3, más 34 resultará 72%. De la misma manera, para el mes 5, teníamos que avanzar 10%, pero ahora que estamos reprogramando nuestro calendario de avance, ya no vamos a tener 10, ya no vamos a tener que avanzar 10. Tenemos que avanzar 10 más 4, 14%. Este 14%, igual de la misma manera, hacemos un acumulado, 14 más 72 me resulta en 86. Y finalmente el último mes, que teníamos que avanzar un 10%, más un 4% de reprogramación, me resulta 14. 14 más 86 me resulta el 100%. En este caso, vamos a suponer que hemos avanzado según lo que hemos programado, ¿no? Que al siguiente mes hemos recuperado, hemos llegado al 34%, me resulta el 72% de acumulado. Al siguiente mes hemos llegado a la meta también, y finalmente hemos llegado, en los 6 meses, hemos llegado a los 6 meses con una ejecución del 100%. Digamos que no, hemos recuperado el tiempo y hemos recuperado eh, hemos cumplido el plazo de ejecución de obra. En este caso, culminamos de esa manera, quizá no de una manera adecuada, porque hemos tenido un atraso, nos ha obligado a reprogramar nuestra ejecución, pero hemos llegado a culminar nuestra obra en el plazo que nos han exigido. En el mejor de los casos, sería que nosotros terminemos nuestra obra antes de lo que hemos programado, ¿no? Por ejemplo, si, este es otro caso ya, ¿no? Si digamos, hemos proyectado que vamos a ejecutar nuestra obra durante 6 meses con los porcentajes de avance que tenemos ahí.
¿Qué es lo que pasa? Digamos, el primer mes no avanzamos 12, avanzamos 15. En el segundo mes no avanzamos 13, avanzamos 20. Y así estamos adelantados, adelantados, adelantados. Y nuestra obra no dura 6 meses, dura 5 meses, por ejemplo. Al quinto mes ya hemos llegado al 100%. ¿Qué sucede? ¿Vamos a tener que esperar hasta el último mes? No, si ya hemos culminado en 5 meses, que es un poco difícil o un poco raro de ver, obras que terminan antes del tiempo, pero existen. El detalle es que al haber habido un buen manejo de personal, materiales, equipos y todo lo necesario, se ha terminado o se ha culminado la obra antes. ¿Eso a quién le beneficia? Eso le beneficia a la empresa constructora o a la ejecutora. ¿Por qué? Porque ya va a olvidarse del pago del último mes. Él va a recibir por el pago de esos 6 meses el total en solamente 5 meses de trabajo. Por eso, para las empresas ejecutoras, lo importante es el tiempo, el manejo del personal, ¿no? La idea es que se termine lo antes posible la obra, obviamente cuidando el tema de calidad, el tema de materiales, el tema de especificaciones técnicas, no descuidarse, no hacer el trabajo por hacer, sino hacer el trabajo de acuerdo a lo que nos están exigiendo. Y si podemos mejorar en el tema productivo, hacer más en menos tiempo, que mejor, es más beneficioso para una empresa. Y el supervisor simplemente se encarga de hacer las verificaciones, constataciones de los trabajos realizados. Si no hay ninguna discrepancia, la obra se termina en menos tiempo, ¿no? Eh, si terminas en el tiempo establecido, también no hay ningún problema, es una buena, es un, estamos bien, ¿no? O sea, se considera una obra normal, un avance normal de obra, como debería terminar en el plazo establecido, ¿no? Ahora, este es un tercer caso. Este ejemplo que ven acá es un tercer caso. Es el tercer caso en que, digamos, hay un punto en el que has caído en atraso y al haber habido atraso se ha tenido que hacer una reprogramación y en esa reprogramación se ha llegado a cumplir al último mes, ¿no? Hasta el último mes se ha llegado a cumplir el 100%. Bien, si ha cumplido el plazo, en todo caso no hay penalidades ni nada de eso. Ponte en un caso cuarto, ya. El cuarto caso sería que ya hemos caído en atraso. Eh, para los meses siguientes, yo debería haber avanzado, por ejemplo, ¿no? Debería haber avanzado o haber llegado a un acumulado de 72%. Debería haber reportado un acumulado de 72%. Pero digamos que yo he llegado no he llegado a un 72, solamente he llegado hasta un 50%. ¿Ya? Entonces, nuevamente la calculadora. 50 entre 72 me resulta 69.4%. ¿Está debajo de los 80%? Sí. ¿Qué quiere decir? Si yo en una segunda oportunidad he caído en atraso, ahí podemos tener tres escenarios, ¿ya? Una es que el ingeniero supervisor puede sugerir a la entidad el tema de resolver el contrato, ya que la empresa contratista, el ingeniero residente, no está, digamos, a la altura de la ejecución de esa obra y está incurriendo en retrasos injustificados. El ingeniero supervisor puede hacer la sugerencia a la entidad de poder resolver el contrato. Eso es uno. Dos, tendría que ser que se haga un tema de intervención económica. Es un tema un poquito más complicado, pero se hace la intervención económica haciendo que la empresa contratista siga siendo responsable por la parte técnica, pero quien va a manejar la parte administrativa, económica o financiera va a ser ya la entidad. Eh, Otro tema que podríamos ver acá es que, digamos, ¿no? Estamos en el último mes y, a ver, permítanme un minutito.
Ya, disculpen, ¿en qué estábamos? Ya. En el tema de, el último caso, ¿no? Otro caso, que digamos, ya, hayamos caído en atraso, pero al último mes, en el último mes estemos, ¿no? Con algunas pocas partidas que me estén faltando. Digamos que hayamos llegado, no, hasta el último mes no hayamos llegado a un 100%, sino hayamos llegado a un 90%, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estamos en el último día del plazo de ejecución de obra y tenemos todavía un saldo por ejecutar. ¿Qué es lo que sucede? Al día siguiente puede seguir ejecutando la empresa contratista. ¿Puede? Y la respuesta es sí, sí puede. Pero ¿cuál es el detalle? Por cada día que pase del último día del plazo de ejecución, por cada día que pase por encima de ese plazo, la empresa ejecutora se va a ver, se va a ver acreedora de una penalidad. ¿Ya? Esa penalidad se va a ir dando día por día hasta que, hasta que básicamente ya no pueda más, pero hasta llegar a un límite, ¿no? En el artículo 161 y 162 vamos a poder ver las penalidades que puede tener la obra o la empresa contratista, mejor dicho. ¿Qué es lo que sucede? Mediante la aplicación de esta fórmula, mediante la aplicación de esa fórmula, podemos ver que por cada día de retraso o por cada día por encima del plazo de ejecución de obra, esta empresa se va a ver, se le va a penalizar de esa manera. Y yo le puedo penalizar todo el tiempo que pueda estar, por ejemplo, ¿no? Ya, está bien, penalícenme, yo lo acabaré en un año más, por ejemplo. Mm, puedo acabar en todo el tiempo, o sea, puedo tomarme todo el tiempo del mundo, ya no importa que me penalicen. La respuesta es no. Tengo un plazo, un tiempo máximo que yo puedo tener. Si esta penalidad, la sumatoria de toda esta penalidad, llega a alcanzar un 10% del monto de contratación vigente o monto del contrato vigente, eh, hasta ese punto sí se puede hacer o se puede rescindir el contrato de la empresa ejecutora, ¿no? Yo no puedo pasarme de ese 10%. Y finalmente esas penalidades, está bien, digamos, ya ha ejecutado y lo ha terminado de ejecutar 1 o 2 días después del plazo final. Claro, obviamente se va a ganar su penalidad, se tiene que calcular por parte del supervisor, se gana su penalidad y esos pagos, esa penalidad se le va a aplicar finalmente en las valorizaciones que quedan pendientes o bueno, en las valorizaciones que quedan todavía por realizar o finalmente en la liquidación, ¿no? Los atrasos se pueden justificar a través de ampliaciones de plazo. Volvemos a un caso aparte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, digamos, acá? Me falta, no sé, un 5 o 10% para hacer, para terminar la ejecución, pero no sé, más, digamos, en algún punto de la ejecución de la obra se ha hecho, digamos, una consulta al supervisor sobre un tema. Y esa consulta el supervisor no lo ha podido resolver, así es que lo elevó a la entidad. La entidad ha consultado o bueno, ha hecho eh, la consulta al ingeniero que ha elaborado el expediente y el ingeniero que ha elaborado el expediente, teniendo 15 días de plazo, simplemente no ha respondido o no ha hecho algún tipo de aclaración. O en el peor de los casos, no existe ese ingeniero o haya desaparecido, haya muerto finalmente y nadie ha resuelto. A partir de esos 15 días de plazo que dio la entidad para resolver eso, ese, esa consulta por parte del consultor, eso lo vimos la clase pasada, eh, a partir de ese día se puede contar como días para una futura ampliación de plazo. Digamos que haya sucedido eso en un mes cualquiera y que haya afectado esa consulta, esa aclaración de esa consulta, que haya afectado la ruta crítica, haya pasado unos días,
si se ha sustentado de esa manera, puede solicitar una ampliación de plazo. Si tenía 6 meses y digamos esa aclaración de esa consulta haya durado, no sé, una semana, el contratista, la empresa ejecutora, puede solicitar una ampliación de plazo por esos 7 días y bueno, puede adicionarse acá una ampliación de plazo, ¿no? Y sin que se le llegue a afectar por penalidades o, este, o algún tipo de penalidad a la, a la empresa, ¿no? Este tema de penalidades, este artículo 161 y 162, van principalmente dados por las penalidades por atrasos en la obra. Si teníamos un plazo establecido y nos pasamos de ese plazo sin algún tipo de justificación, se nos va a aplicar esta penalidad hasta un monto máximo del 10% de un monto contratado vigente. Si nos pasamos ese monto contratado, nos pueden resolver el contrato. ¿Qué es lo que pasa? Si, pero aparte de esas penalidades, también hay otras penalidades que puede la entidad podría aplicar a la empresa constructora. En este caso, esas otras penalidades tienen que ser, así como menciona, tienen que ser objetivas, se puedan ver o se puedan verificar, tienen que ser razonables, no tienen que ser exageradamente grandes o que puedan perjudicar económicamente a la empresa ejecutora, tienen que ser congruentes y proporcionales a lo que, al objeto de la contratación. Eh, por ejemplo, ¿no? El hecho de que falte el personal clave, el hecho de que no cumplan, digamos, con la implementación requerida, el hecho de que no tengas acceso tú como supervisor al cuaderno de obra, aunque a ver, cuaderno de obra, otros, hay penalidades y esas penalidades tienen que estar plasmado al momento de hacer el proceso de selección. En las bases del proceso de selección se tiene que tener de manera clara las penalidades y los montos que se van a aplicar a la ejecución, ¿no? Durante la ejecución. Y el incumplimiento de estos deben ser reportados en la valorización por el ingeniero supervisor. Incluso para el supervisor también debería tener las penalidades correspondientes, ¿no? El hecho de que no esté el ingeniero supervisor, que no cumpla con el personal clave, porque para el supervisor también podría tener personal clave, no sé, un ingeniero jefe de supervisión y otro ingeniero especialista, digamos, en temas de geotecnia, por ejemplo, y que esos ingenieros tienen que estar presentes el 100%. ¿Quién le controla al supervisor? Lo controla la entidad mediante la oficina de obras. La oficina de obras va a hacer las visitas inopinadas al campo y si, digamos, en una visita determinada no encuentra al ingeniero tanto supervisor, residente, sobre todo en este caso al supervisor o algún personal, simplemente se levanta un acta y se procede a hacer a aplicar las penalidades, ¿no? En los pagos del supervisor en este ejemplo. A ver, para estos efectos incluye los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de penalidad. Claro, o sea, en este caso, como les digo, en las bases tendrían que estar indicados de qué manera se van a aplicar, cuánto es el monto, y generalmente son en función a los porcentajes de una UIT, ¿no? Estas penalidades se calculan en forma independiente de la penalidad por mora. Ya. Muy bien, hasta acá nos quedamos. A ver, hay una que dice, sería esperar hasta septiembre para el último pago de agosto. Allá, en el tema de, ¿dónde estamos acá? Digamos, ¿no? Acá en este ejemplo, nuestra obra ha culminado en julio, el último día de julio. Entonces, nosotros lo que vamos a necesitar para el cálculo del coeficiente de reajuste es el índice unificado de julio, que va a salir en agosto. Ahora, si ha terminado la obra en julio, el detalle es que a partir de este punto, y eso lo vamos a ver luego, porque en la siguiente clase, porque si ha culminado la obra, no es que ya se termina todo, no se mueve nada y se queda ahí, no,
sino que si se ha culminado la obra en el plazo establecido, se tiene una serie de procedimientos para indicar que la obra ha culminado y se procede a hacer la recepción de la obra. Para eso, como les menciono, hay un procedimiento, hay fechas, hay plazos, así como mencionaba para el tema de valorizaciones, hay plazos que tenemos que cumplir y el hecho de que no cumplamos hace que tengamos algún tema de tanto penalidades. Por ejemplo, en este caso también podría ser que si, digamos, el ingeniero supervisor no ha entregado su informe o no ha emitido su informe hasta el quinto día, se hace acreedor de una penalidad de un porcentaje del UIT por cada día de atraso, ¿no? Si, digamos, el ingeniero supervisor no ha absuelto las consultas en el plazo determinado en la obra, simplemente también se le hace un tema de penalidad. Pero, como les menciono, si ha culminado la obra en un punto, en ese punto, a partir de ese punto, hay una serie de procedimientos que vamos a verlo más adelante con calma, para llegar a un tema de liquidación. Este tema de liquidación puede darse, si se va de manera normal, se podría decir, más o menos podríamos estar empezándolo hasta el mes, hasta un mes después de que haya culminado la obra, pero eso lo vamos a ver con calma, ¿ya? El detalle es ese, ¿no? Terminamos la obra, procedimientos para liquidación, y hasta que pase el tema de liquidación, hasta que entreguen la liquidación de la obra, hasta ese punto ya vamos a tener los índices unificados de todos los meses. Y en la liquidación se tiene que hacer el reajuste, el cálculo de los reajustes de cada una de las valorizaciones con los índices unificados reales, ¿ya? Mm, En el calendario acelerado también se reprograman las partidas que no estaban en la ruta crítica. Ahí tú tienes que reprogramar todas las partidas que aún no has ejecutado, ¿ya? Si están en la ruta crítica, no necesariamente vas a recalcular o vas a reprogramar las partidas que están en la ruta crítica, sino vas a recalcular todo lo que te está quedando por hacer. Todo lo que te está quedando por hacer. Si está o no está en la ruta crítica, todo eso lo tienes que hacer. Para un reprogramado, tienes que hacerlo dentro del tiempo que todavía te queda de ejecución. Ok, Muy bien, ingeniero, muchas gracias por la explicación, la clase. ya, Número 4. una pequeña aclaración acá, bueno, Ok. acá lo que estamos viendo es más o menos de manera ordenada cómo es el tema de la ejecución. Ahora, como les menciono, para culminar este tema de ejecución, también hay procedimientos, ¿no? Ahora, aún todavía nos está quedando un par de días. Ya en ese par de días, yo sé que el tema de valorizaciones es un tema bastante amplio, un tema de liquidaciones es bastante amplio, pero vamos a tratar de hacer con ejemplos sencillos, algo como lo que están viendo más o menos, cómo es el procedimiento, sobre todo procedimientos, plazos para poder llegar a una culminación de obra adecuada. Si, digamos, en este transcurso podemos hacer algunos casos particulares, lo vamos a hacer, pero hay que ajustarnos en el tiempo nada más, ¿ya? Eh, Nos quedan 2 días todavía de- de clases, 2 sesiones, y bueno, vamos a llegar hasta la liquidación. Hay que ir con calma. Y bueno, no, para el día viernes, según me informa el coordinador, vamos a tener la penúltima clase y posiblemente la siguiente clase, no sé si sea el lunes o el martes, eso seguramente les van a avisar, ¿no? Ingeniero Luis, le paso a usted. Ok, ingeniero, muchas gracias. Sí, como menciona el ingeniero Hugo, el día viernes tenemos nuestra quinta sesión, estimados participantes, y nuestra última sesión sería el día martes también, ¿no? Las dos clases a la misma hora, a las 6:30 p.m. Y reiterarles que su última evaluación va a ser también la próxima semana, para ir con calma en el curso y ustedes puedan estudiar y tengan una mejor nota y así poder acceder, ¿no?, a su certificado opcional. Muchas gracias, ingeniero Hugo, por el dictado número
de la clase número 4, y ustedes, estimados participantes, nos vemos el día viernes a las 6:30 p.m. Muchas gracias con todos y muy buenas noches.